Capítulo 21. Adrenalina. Estaba camuflado mientras miraba hacia la cima del enorme monolito naranja que era el castillo de Solael. Planeaba adentrarme en esta mazmorra varias veces hoy, sabiendo que este tono naranja cambiaría rápidamente a azul y atraería atención no deseada hacia aquí. Pero no estaba demasiado preocupado por el momento. Mi fuerza podía considerarse excelente, y no veía que otro caso como el de Anderson apareciera de forma tan descabellada que me causara problemas. Dejé de pensarlo y ansiaba ver cuánto tardaría en completar esta mazmorra que le tomó a un escuadrón de cazadores de élite de esta ciudad más de medio día. Una mazmorra de una planta que albergaba un enorme castillo con 20 habitaciones enormes y una sala de jefes. Lo estaba deseando. Coloqué mi mano sobre uno de los cuadrados del monolito con rebosante entusiasmo mientras me trasladaban a las llanuras que mostraban un castillo en el horizonte. Todas las habilidades activas se activaron, haciendo que mi cuerpo brillara con una cantidad desmesurada de colores. También activé, torbellino, y vientos huracanados comenzaron a aparecer a mi alrededor, haciéndome desaparecer del lugar donde estaba justo cuando puse algo de fuerza en mis pies. Jaja. Salí disparado hacia arriba más de 10 metros mientras mi figura se dirigía velozmente hacia el castillo. No pude evitar reírme al caer al suelo y rebotar, solo para ser lanzado hacia adelante aún más rápido. Tuve que adaptarme a esta increíble fuerza y velocidad que las habilidades y mis atributos mejorados me otorgaban a medida que avanzaba. No pude controlar mi descenso de mi último salto y logré estrellarme contra la enorme puerta del castillo, interrumpiendo su serena paz y despertando a las primeras 10 estatuas en la primera habitación. Me lancé hacia ellos como poseído y finalmente lancé, castigo. 10 espadas doradas de luz aparecieron sobre mí aún más rápido que la primera vez, colgando imponentes mientras esperaban mi orden. Derribad. No pude evitarlo, pronuncié estas palabras en voz alta y la espada dorada de 2 metros de largo se precipitó hacia las estatuas que se aproximaban. Auge. Una luz cegadora explotó cuando la espada dorada abatió las estatuas que se acercaban, levantando polvo y escombros mientras respiraba con dificultad y observaba cómo la escena se despejaba. Solo quedaron piedras destrozadas en el suelo. Jaja, jaja. No pude evitar reírme de lo ridículo que era. En menos de un segundo, todos los monstruos de rango C estaban muertos. Me sentía aún más seguro al pensar en todas las habilidades que mejoraban mi daño, mi capacidad de lanzamiento y mi velocidad de ataque, además de aumento de penetración, que me permitía ignorar aún más las defensas de los monstruos. Sentí la adrenalina corriendo por mi cuerpo cuando la habitación estuvo terminada en menos de un minuto y me alejé de donde estaba para dirigirme hacia la gran puerta que conducía a la habitación contigua. Me lancé a toda velocidad y vi cómo las 11 estatuas se movían mientras otras 10 espadas doradas aparecían sobre mí. Apuntaron a las 10 más cercanas mientras me movía a toda velocidad y rápidamente aparecí frente a la 11ª. Moví la mano con agilidad mientras le aplicaba varias runas explosivas en el cuerpo y les ordenaba que explotaran justo delante de mí. Me encantó ver las enormes explosiones cuando estaba cerca y observé el gran impacto que destrozó el cuerpo de la estatua. Toda la fuerza fue anulada por la habilidad, esfera de protección del arcanista, ahora con un nivel de competencia de 100, que ya no era una esfera y se aferró a mi cuerpo como si fuera otra capa de piel. La habitación se despejó nuevamente en unos segundos, mi respiración se aceleró y corrí a la tercera habitación. 10 estatuas fueron rápidamente destruidas por otro lanzamiento de Smite, y me acerqué a las 2 estatuas restantes y lancé Flames of Torment. La larga columna de llamas se oscureció. Al alcanzar 100, sus llamas se coagularon firmemente como si fueran un material espeso y viscoso. Estaba girando en el momento en que la lancé en su forma lineal, lo que provocó vientos calientes y sofocantes. Lancé el grueso cable de llamas hacia adelante y literalmente derritieron las estatuas al entrar en contacto. Me detuve un segundo para recuperar el aliento, pues acababa de limpiar 3 de las 20 habitaciones en menos de 5 minutos. Una sonrisa infantil no se borraba de mi rostro mientras seguía adelante hacia la cuarta. Las siguientes salas se completaron de forma similar, empezando con castigo, y siguiendo con runa explosiva, o llamas del tormento. A partir de la 10ª sala, lancé otro castigo, en el momento en que las primeras 10 estatuas fueron destrozadas por el primer lanzamiento, terminándolas en tiempo récord. Me encontraba frente a la enorme puerta que conducía a la sala del jefe e intenté recomponerme mientras entraba con impaciencia. El titán era tan imponente como siempre, ostentando de forma aterradora sus 10 metros de altura.
Los 10 guardias que lo acompañaban ni siquiera pudieron reaccionar cuando 10 espadas doradas los impactaron en cuanto entré. La enorme bestia abrió sus ojos inexpresivos en cuanto los guardias fueron destruidos y comenzó a acercarse a mí, haciendo temblar el suelo con sus enormes pasos. Observé al jefe acercarse amenazadoramente mientras aparecían 10 espadas de luz, luego otras 10, y otras 10 más, mientras, castigo, se lanzaba 3 veces. Ordené a los primeros 10 que dispararan hacia el jefe en una formación circular cerrada. Se estrellaron contra su pecho, deteniendo su avance y empujándolo hacia atrás. Los siguientes 10 volaron uno tras otro para golpear repetidamente la misma zona que yo estaba enfocando, la cabeza del titán, impactándolo y empujándolo aún más hacia atrás. Los últimos 10 volaron y rodearon el cuello a unos metros de distancia, abalanzándose hacia adelante mientras aún estaba desorientado. Antes de que pudiera rugir o hacer cualquier otra cosa, las 10 espadas doradas se cerraron sobre su cuello desde todas las direcciones. Gusto. El titán se tambaleó unos segundos antes de que una densa columna de llamas envolviera el cuello casi destrozado y se adentrara en él, derritiendo todo lo que tocaba. Pasó otro segundo antes de que se oyera un fuerte estruendo en la enorme sala. La cabeza del titán yacía en el suelo. No había pasado ni un minuto. Observé esta increíble escena como si no fuera algo que acababa de hacer. El enorme jefe, al que necesitaba un grupo entero para cazar, me había llevado menos de un minuto derrotarlo. ¡Ah! Solté un aullido triunfal, vergonzosamente fuerte, tras aceptar la escena que tenía ante mí y la disfruté una vez más. Habían pasado unos 20 minutos en total y el castillo estaba completamente despejado. Un cristal verde se elevó al tiempo que un brillante montón de botín aparecía junto al jefe. A partir de entonces, seguí repitiendo, el castillo de Solael, como un loco. 8 horas después, había despejado la mazmorra imposiblemente más de 24 veces, mi limpieza promediaba 3 veces en una hora. Al final, guardé en mis anillos de almacenamiento un montón de núcleos, de rango C, 15 habilidades de rango C, una habilidad de rango B y 5 nuevos objetos. Capítulo 22. Crecimiento explosivo. Me encantó esta mazmorra de rango C. Un solo piso albergaba a todos los monstruos en un solo lugar. Alguien en mi posición no podría haber pedido un entorno mejor para derribarlo todo en tiempo récord y obtener unas ganancias inimaginables. Nunca pensé que llegaría el día en que pudiera recolectar tantas habilidades de rango C, e incluso tener la suerte de obtener una habilidad de rango B junto con algunos elementos. Hunters había estado despejando la mazmorra de Solael 2 veces por semana, así que durante los últimos meses podrían haberla despejado casi al mismo tiempo que yo en un día. Solo pensarlo me asombró. Mis 2 anillos de almacenamiento casi se habían llenado hasta el borde con la afluencia de núcleos, habilidades y objetos. Estaba en la sala del jefe de la mazmorra, donde un titán roto yacía muerto mientras revisaba los objetos de rango C. Había 2 pares de armadura ígnea, una espada ígnea, un yelmo ardiente y botas ardientes. Todos eran exactamente iguales al equipo que llevaba Anderson, pero no tendría que esperar para equiparme estos. Los que obtuve de él aún se estaban reparando tras las fuertes explosiones de runa explosiva. Cambié de botas veloces a botas ardientes, y me equipé una de las armaduras y un yelmo. La armadura tenía la característica de ser increíblemente flexible, aunque parecía estar hecha de materiales pétreos extremadamente resistentes. El yelmo que llevaba en la cabeza también me hacía parecer un gladiador, así que me lo quité por ahora y solo planeé equiparlo cuando me enfrentara a enemigos. Los ítem mejoraron enormemente mi defensa y actuaron como otra capa de resistencia además de las muchas habilidades que ya estaban activas. Lo siguiente fue la gran cantidad de habilidades, algo que nunca pensé que tendría en tan grandes cantidades. Costarían millones si las vendiera, pero el dinero no era mi principal objetivo. Revisé las habilidades para encontrar las que realmente me resultaran efectivas y las reduje a 8. El resto eran habilidades que requerían arcos u otra arma específica para activarse, o eran habilidades ofensivas con un poder similar al que usaba. Aprendería tantas habilidades de apoyo como pudiera, pero elegiría mis habilidades de ataque principales con mucho cuidado, ya que son las únicas que puedo usar activamente. Si tuviera demasiadas habilidades ofensivas y cambiara de una a otra al usarlas, simplemente tendría muchas habilidades con un nivel de poder similar y no pocas habilidades con alta competencia con un poder aún mayor.
Los 8 que absorbí y aprendí fueron: afilar, tus ataques y habilidades infligen más daño a tus enemigos, grito de guerra, motívate a ti mismo y a tus aliados, aumentando los atributos en un 5%, represalia, refleja parte del daño de tus enemigos, furia del rey, la furia de un rey fluye a través de ti, lo que otorga un aumento en el daño, tácticas militares, se activan las cualidades de un soldado fortificado, lo que aumenta todos los atributos en 10, impredecible, la velocidad de ataque y lanzamiento aumenta en un 10%, daño elemental, cualquier ataque que use los elementos. Inflige daño destructivo, y sigilo, muévete sin ser detectado ya que todas las energías que emites son absorbidas. Aprender y activar las habilidades me dio otra sensación de euforia. Tácticas militares, que aumentaba cada uno de mis atributos en 10, añadió la cantidad especificada a vitalidad y fuerza, mientras que concentración permaneció en blanco, como siempre. El libro de habilidad de rango B que tuve la suerte de conseguir fue sigilo, una habilidad tan buena que superó a todo lo demás que obtuve hoy gracias a su gran utilidad. Cualquier color o aire imponente liberado por las habilidades activadas fue controlado, y yo parecía un ser humano normal sin una pizca de fuerza. También podría optar por mimetizarme con el entorno con un efecto similar al de camuflaje. Combinar estas dos habilidades sería una combinación perfecta. Mantendría sigilo activo en todo momento y solo activaría camuflaje, o usaría el efecto de mimetización de sigilo cuando realmente lo necesitara. No comprendí por completo la fuerza de un cazador de rango B completo con múltiples habilidades y objetos de rango B, pero sentí que mi fuerza estaba en la cima del rango B, si no más. Sin embargo, no sacaría conclusiones antes de encontrarme con cazadores con los que pueda ponerme a prueba. Mi siguiente movimiento fue absorber la multitud de núcleos que llenaban los 2 anillos de almacenamiento, siendo más que suficientes para llevar mis puntos de atributo a 200 después de una hora de absorción exhaustiva. Sintiendo la fuerza de mi cuerpo, que había aumentado demasiado rápido, me tomé un segundo para recordar que apenas había pasado una semana desde que desperté. Sentía que mi cuerpo podía explotar con una fuerza tremenda cuando quisiera, lo que me daba aún más confianza en el camino que estaba recorriendo. Me levanté y toqué el cristal verde para salir de la mazmorra. Al mirar atrás, vi que el monolito de la mazmorra ahora tenía un color azul claro. El castillo de Solael era ahora una mazmorra de bajo riesgo, sin posibilidad de que se produjera una ruptura en el futuro cercano. Los cazadores que estaban apostados a cierta distancia en tiendas y puestos notaron rápidamente el cambio hace unas horas y comenzaron a discutir entre ellos sobre qué cazador de la cima había llegado a su ciudad. No quería romper por completo su sentido común al verme entrar a la mazmorra cada 20 minutos, así que quité camuflaje, mientras seguía manteniendo sigilo activo y ocultando la variedad de colores y armaduras a mi alrededor de los efectos de habilidad cada 2 horas para que vieran una figura ser transportada fuera de la mazmorra y sumergirse nuevamente justo después. Ya era famoso y no necesitaba esconderme, pero eso no significaba que no debiera ocultar esta inexplicable fuerza que poseía por el momento. Quería forjarme una reputación de ahora en adelante para planes futuros, pero solo les mostraría una muestra de lo que podía hacer. En el caso de que otro cazador loco apareciera frente a mí, tenía la confianza de encargarme completamente de ellos si solo esperaban el nivel de fuerza que estaba mostrando. Esta fue la última vez que salí de la mazmorra hoy, así que no usé camuflaje. Había reporteros y camarógrafos a lo lejos documentando cuidadosamente los cambios y apuntándome con sus cámaras. Intenté no reaccionar y me dejé llevar por un conductor nervioso que conducía con cuidado, respetando el límite de velocidad, mirándome constantemente. Me reí entre dientes mientras nos dirigíamos al alojamiento Pristine Residency. Visitaría el centro despertado mañana por la mañana para ver si había algo de valor, pero dado que yo era la persona que estaba limpiando la mazmorra de mayor rango actualmente y guardando todo el botín, dudaba que hubiera algo fructífero. Mi siguiente fase de planes era relajarme. Era solo por la noche, pero quería dejar de pensar un rato, comer un montón y simplemente dormir. Recordé los platos de camarones y filetes que había estado comiendo los últimos días y pedí 4 platos cuando recogí las llaves de mi habitación en Pristine Residency. Esta noche sería una noche relajante. En Ciudad Estrella. Un hombre observaba el perfil de un cazador del que acababan de recibir noticias hacía unas horas. Era el vicealmirante Magnar. Un oficial condecorado que estuvo en primera línea cuando los monstruos campaban a sus anchas y mataban a diestro y siniestro.
Había ascendido a este rango gracias a su continuo trabajo duro y planificación mientras luchaba por su país. Su país, que intentaba salvar una vez más, solo necesitaba que la gente dejara de engreírse y lo escuchara. Su trabajo y estrés se habían acumulado últimamente mientras reclutaba talentos para sumergirse en la mazmorra de rango B, Pantano de Manglares. Necesitaban más producción de núcleos, habilidades y objetos, de lo que la mayoría creía. Recordó el informe que describía la enorme amenaza que se estaba concentrando en un lugar no muy lejos del imperio y luego se centró de nuevo en el cazador que tenía delante. Noaosmond. Activo durante aproximadamente una semana y ya causando sensación. Este era el tipo de personas que necesitaba. Rápidamente llamó a sus contactos en Outer Bank X y les dio un mensaje para que lo entregaran. Noaosmond, ocupación, cazador. Vitalidad, 200 más 40. Enfocar. Fuerza, 200 más 60. Habilidades, F bola de fuego 100, F, curación 53, E armadura ártica 100, de llamas D. Tormento 100, de salvaguardia 38, de sentido del peligro 100, de piel áspera 23, de fugaz 24, C esfera de protección del arcanista 100, C camuflaje 83, C aura de celeridad 72, C runa explosiva 81, C esencia vital 73, C penetración aumentada 58, C regeneración 21, C torbellino 33, C castigo 28, C gracia 21, C precisión 21, C inflexible 21, C lafilar 4, asterisco, C grito de guerra 4, asterisco, C represalia 4, asterisco, C furia del rey 4, asterisco, C tácticas militares 4, asterisco, C impredecible 4, asterisco, C daño elemental 4, asterisco, B fuerza del gigante 27, B sigilo 3, asterisco. Equipo, 2X anillo de almacenamiento C, botas de fuego C, asterisco, armadura ígnea C, asterisco, yelmo de fuego C, asterisco. Asterisco igual a nuevo. Capítulo 23, una invitación. La noche transcurrió espectacularmente mientras me daba un atracón de comida y me familiarizaba con mi creciente gama de habilidades. Eran muchas y las estaba desarrollando a un ritmo tan rápido que no parecía que fuera a disminuir pronto. Repasé cada una de las habilidades de apoyo para comprender mejor cuánto aumentaban mi daño con ellas. Quizás hoy pueda observar este cambio de forma más evidente, después de usar mis habilidades ofensivas por primera vez tras añadir 8 nuevas habilidades de apoyo en un día. Salí de la residencia prístina con sigilo, activado al máximo para evitar cualquier atención indeseada mientras me dirigía al centro despertado. Revisé las habilidades una vez más y, como era de esperar, no había nada de valor. Actualmente poseía muchas habilidades de rango C que generarían mucho dinero si se vendieran, pero planeaba conservarlas por ahora hasta que comenzara a dirigirme a algunas de las ciudades del interior del imperio donde era posible comprar habilidades de rango B. La información difundida en las plataformas de caza mencionaba que sus precios superaban los 10 millones debido a su alta demanda y muy poca oferta. Eran mi siguiente objetivo, ya que solo podía conseguir un libro de habilidad de rango B con muy pocas posibilidades en la mazmorra de rango C que estaba completando. Al no ver nada más que me llamara la atención en el centro despertado, partí de inmediato hacia el castillo de Solael. Sin embargo, cuando llegué al enorme monolito, había alguien claramente fuera de lugar cerca. Era una mujer curvilínea con un traje ajustado que miraba su reloj mientras esperaba algo. No había cazadores agrupados alrededor del castillo de Solael, ya que los escuadrones de caza de rango C normales no se atrevían a sumergirse en la mazmorra, así que la única persona a la que podía estar esperando aquí era yo. Me quité el sigilo y aparecí a pocos metros de distancia, sobresaltándola con mi repentina aparición. Una brillante sonrisa floreció en su rostro, como si hubiera encontrado el enorme tesoro que buscaba. Hola, señor Osmond. Me llamo Amelia Ross y estoy aquí en representación del vicealmirante Magnar de Star City. Sus palabras comenzaron con normalidad, pero el final fue explosivo. Me intrigó de inmediato, ya que Star City era una de las principales ciudades defensivas del imperio, y el gobierno extendía su influencia en casi todas las industrias y actividades. Además, nunca antes me había encontrado con un título tan alto como el de vicealmirante. Le respondí con una sonrisa, ¿qué puedo hacer por usted?
Ella asintió con una expresión de alivio y continuó, no perderé mucho de su tiempo, Sir Hunter, así que le daré el mensaje que me indicaron para que lo lea cuando lo desee. Una delgada carpeta con papeles apareció en sus manos y me la entregó, terminando sus últimas palabras mientras se iba apresuradamente. Oh, señor Osmond, muchos de los archivos que contiene son confidenciales, así que contamos con su discreción. Asentí ante sus palabras y la vi subir a un sedán negro que arrancó rápidamente. ¿Un archivo confidencial, eh? ¿Qué contiene exactamente? El primer documento era una introducción del conocido como vicealmirante Magnar, quien se mantuvo muy al tanto. Estaba contratando cazadores de rango B o superior para colaborar con el gobierno en él. Asalto a la mazmorra de rango B, Manglar. La mitad del botín se destinaría al gobierno, ya que éste les proporcionaría dinero o cualquier otra cosa que desearan. Si fueras lo suficientemente patriota y te alistaras en el ejército del imperio, estarías en la primera fila de cazadores que pueden seleccionar habilidades y elementos útiles para ellos en su vasto arsenal y al mismo tiempo recibir todos los beneficios militares. Había muy pocos documentos en el archivo, y el último era aún más llamativo, pues todo el documento solo contenía 2 oraciones que me preocuparon mucho. Esta es información altamente confidencial que solo los mejores cazadores tienen disponible actualmente. Por favor, tengan mucho cuidado. Los enemigos se dirigen hacia el Imperio Bendito y podrían causar la muerte de miles de millones si seguimos siendo complacientes. Solo 2 frases, pero me hicieron darle mucha más importancia a este archivo. ¿Un enemigo que venía a atacar el Imperio? Mi mente daba vueltas mientras asimilaba esta nueva información y lo que debía hacer a continuación. ¿Quién podría ser? ¿Serían bestias, o se avecinaba una guerra? Estuve pensando un buen rato, pero no se me ocurría nada. Tenía muy poca información y necesitaba aprender mucho más. Hice cálculos rápidos, cambié de planes y les escribí un mensaje a quienes me habían adentrado en el castillo de Solael hacía 2 días. El plan original era volver a adentrarme con ellos antes de empezar a buscar maneras de fortalecerlos y luego dirigirme a las ciudades interiores del imperio, pero tendría que acelerarlo. Cuando terminé, coloqué el archivo con información muy preocupante que también contenía un número de contacto al que llamaría al final del día en uno de mis anillos de almacenamiento y luego fui a la mazmorra. No me olvidé de probar la mayor efectividad de mis hechizos ofensivos después de agregar, afilar, grito de guerra, represalia, furia del rey, tácticas militares, impredecible, y daño. ¿Elemental? El daño de todas las habilidades aumentó considerablemente, y algunas cualidades también mejoraron. Llamas del tormento, ahora parecía una coagulación de llamas extremadamente largas y densas, con un grosor ligeramente mayor. Una sola, runa explosiva, ahora era efectiva para cubrir por completo la enorme cabeza del titán y provocar su explosión inmediata. En cuanto a castigo, las 10 espadas doradas de luz se volvieron aún más grandes, sus mangos más distintivos y sus filos más afilados. Continué probando y experimentando habilidades durante las siguientes 8 horas, completando la mazmorra más de 26 veces y saliendo justo cuando les escribí a las 5 personas. Ya anochecía cuando salí de la mazmorra con mis anillos de almacenamiento llenos. Tuve la suerte de recibir otra habilidad de rango B, lo que significa que hay alrededor de un 4% de probabilidad de que caiga del titán de rango C de esta mazmorra, ya que fue muy similar al de ayer. Esta vez se lanzaron más de 17 habilidades de rango C, con 6 objetos. Se trataba de 2 pares de espadas ígneas, armadura ígnea, y botas ardientes. Por supuesto, también hubo un montón de núcleos después de todas las incursiones. Los 5 a los que les envié un mensaje de texto estaban situados fuera del monolito como les indiqué, con los antiguos miembros del grupo de Anderson mirándome con reverencia y Rachel parada allí con la misma expresión de confianza. Son algunos de los mejores cazadores de esta ciudad, así que cuando escucharon que estaba limpiando la mazmorra solo en las noticias, debieron tener una idea aún mejor de cuál era mi nivel de poder que los cazadores comunes. Ya estaba agotado de correr las últimas 8 horas y quería hacerlo rápido. No creo que vaya a estar en Outer Bank X mucho más tiempo. Hice una pausa al ver cómo sus expresiones cambiaban a sorpresa y preocupación antes de continuar. Así que me aseguraré de que todavía haya un equipo capaz de limpiar esta mazmorra cuando me vaya. Sus expresiones de alivio volvieron, pero seguían preocupadas. No me molesté en explicar y saqué las espadas ígneas, armadura ígnea, botas relámpago, y botas ardientes,
junto con la habilidad de rango C22, tras apartar 2 que quería absorber más tarde. Ayer recibí 2 armaduras ígneas y una espada, y hoy 2 más de cada una. Quitando la que yo llevaba, quedaban 4 al añadir la que le arrebataron a Anderson. Mentí y dije que había encontrado la mayoría de los libros de habilidades y objetos en el anillo de almacenamiento de Anderson. Los 2 caballeros y Rachel me miraron para asegurarse de que no bromeaba antes de avanzar y tomar una armadura y una espada cada uno. Los objetos no eran de mucho valor para mí, y quería irme de la ciudad sin llevarme un mal sabor de boca, así que tuve que hacerlo. Esta fue solo una de las consecuencias de derrotar al anterior cazador de rango B de la ciudad. Hice que Rachel tomara las botas ardientes, y Dan las botas relámpago. Me daba pena que uno de los magos no consiguiera nada, ya que solo había 4 armaduras, pero por ahora no estarían en primera línea. Luego les presenté las habilidades para que eligieran la que les convenía. Todos pudieron obtener algo esta vez, y quedaron 15 habilidades de rango C después de que eligieron y absorbieron las habilidades que tenía delante. Una vez hecho esto, saqué la habilidad de rango B que cayó hoy. Fervor iluminado, desarrolla la fuerza dentro de ti y libérala con un golpe de tu arma. Estaba pensando en cómo configurar un sistema para que, el castillo de Solael, se pudiera completar una vez que me fuera, y la solución más sencilla sería que un cazador de rango B liderara al equipo para completarlo. Una de las maneras más rápidas de lograrlo era contar con un cazador con estadísticas cercanas al máximo del rango C y que aprendiera una habilidad de rango B. Estuve todo el día debatiéndome mientras farmeaba la mazmorra sobre si podría dejar de usar una habilidad de rango B si se ajustaba a mis pautas actuales. Por suerte, o por desgracia, era una habilidad del otro extremo de las habilidades Berserker que también requería un arma, así que la decisión fue mucho más fácil. También entendí que me sería aún más fácil obtener habilidades de rango B, ya sea quedándome aquí y adentrándome en el castillo de Solael, a diario para conseguir una al día o moviéndome hacia una zona con una mazmorra de rango B para obtenerlas aún más rápido. Así que hoy convertiré a alguien en cazador de rango B y haré que se adentre en la mazmorra. Capítulo 24, un final y un principio. Por supuesto, la persona que elegí para ser la siguiente cazadora de rango B en Outer Bank X era Rachel, la única persona que demostró tener carácter entre los cazadores que conocí. También cuestionaba sin pestañear cuando veía que algo andaba mal, y esa era una ingenuidad en la que podía confiar. Se sorprendió al recibir el libro de habilidades, y aún más cuando le dije que entraríamos a la mazmorra en cuanto terminaran de absorber algunos núcleos de rango C. Había acumulado tantos en los últimos 2 días que podría ganar decenas de millones si los vendiera, y deberían ser más que suficientes para elevar los atributos de estos cazadores al nivel máximo de rango C. Saqué algunas pilas de núcleos de mi almacenamiento e hice que los cazadores las absorbieran. Se lanzaron sobre ellas después de que di el visto bueno y pronto llevaron sus atributos a 200. Vi cómo el sol se ponía cada vez más mientras esperaba que terminaran. Cuando terminaron, les informé que nos adentraríamos en la mazmorra ahora mismo para confirmar las capacidades de Rachel contra el jefe. Podrían encargarse fácilmente de las estatuas que aparecían en las salas del castillo con el equipo y las nuevas habilidades que acababan de obtener, solo el jefe seguía siendo un misterio. Todo el grupo se trasladó rápidamente al paisaje familiar en el que había aparecido varias veces hoy. Los guié hacia el castillo y les dije que guardaran energía para la pelea contra el jefe y me dejaran encargarme de los monstruos preliminares. Después de la 10ª sala, ya podía ignorar los sonidos de asombro de estos cazadores al verme derrotar en segundos a monstruos a los que dedicarían solo unos minutos. Me detuve allí brevemente durante 20 minutos con la excusa de recuperar energías, ya que no quería sorprenderlos demasiado. Seguí usando castigo durante todo el juego gracias a su atributo de selección de enemigos múltiples, que eliminaba rápidamente el creciente número de estatuas. No me preocupaba que me vieran usar la habilidad de rango C repetidamente, ya que los cazadores de rango superior tenían suficiente energía para usar habilidades de rango inferior varias veces, y como mucho lo atribuirían a alguna habilidad inherente que aumenta y concentración. Antes de abrir la puerta del pasillo donde yacía el jefe, perdí otros 20 minutos con la excusa de recuperar energía por si algo salía mal, y luego entramos en la sala del jefe. Rachel y los demás habían estado pensando estrategias de camino, ya que no tenían nada mejor que hacer, y ya tenían un plan que aprovechaba al máximo sus nuevas habilidades.
Los caballeros, recientemente fortalecidos, avanzaron con su enorme escudo mientras bloqueaban a los 10 guardias, a quienes los 2 magos acribillaron con rayos de colores. Rachel avanzó y se enfrentó al jefe, activando fervor iluminado, y liberando poderosas ráfagas con cada golpe de su espada que mantenían al jefe a raya. Pronto recibió refuerzos de los cazadores que habían abatido a los guardias, mientras los caballeros se concentraban en bloquear al jefe mientras Rachel y los 2 magos seguían infligiéndole daño. Rugió rápidamente y comenzaron a caer rocas del techo. Los magos fueron rápidamente cubiertos por los caballeros, mientras que Rachel se abrió paso entre las piedras que caían y aumentó su poder usando fervor iluminado, lanzando un golpe que destrozó la cabeza del titán, ya dañada. Me quedé parado a un lado observando todo, sin siquiera molestarme cuando las rocas caían, ya que en el momento en que entraban en contacto con mi piel eran repelidas debido a las habilidades defensivas que siempre estaban activadas. Aplaudí mientras el equipo se animaba y le di un pulgar hacia arriba. La nueva cazadora de rango B corrió hacia mí y me dio un fuerte abrazo, agradeciéndome toda mi ayuda y deseándome suerte en mi camino. Empujé a los demás cuando continuaron dándome las gracias de corazón y sentí un gran alivio. La ciudad en la que había vivido todo este tiempo seguiría estando bien incluso después de dejarla. No le tenía demasiado apego ni nada por el estilo, simplemente no quería que el lugar con el que me había familiarizado desapareciera por una fuga de mazmorra que podría haberse solucionado fácilmente. Con eso resuelto, me despedí de los cazadores y les envié un mensaje al número de contacto que estaba en el archivo diciendo que estaría listo para partir hacia Star City mañana por la mañana. Rápidamente recibí una respuesta: genial. Tendremos un transporte listo para ustedes a las 10 de la mañana, gracias por su servicio. Con esto, llegué al final de mi camino hacia Outer Bank City. Sentía nostalgia mientras caminaba por las concurridas calles del centro, observando a la multitud moverse. Algunos cazadores celebraban sus incursiones exitosas en las mazmorras con bebidas, otros lloraban la pérdida de sus amigos. Los que no habían despertado tenían la misma esperanza que yo. O bien eran demasiado pobres para comprar un libro de habilidades para despertar, o bien trabajaban para ahorrar lo suficiente. También estaban los que se despertaban cada día con la esperanza de despertar de forma natural, y repetían este proceso durante meses. Llegué al viejo y destartalado complejo de apartamentos donde vivía y agarré todo lo de valor que quedaba en uno de mis anillos de almacenamiento. Compré otro por su gran utilidad y ahora llevaba 3 anillos. En la mano derecha. Miré el apartamento destartalado mientras mis emociones se intensificaban y decidí dormir allí por primera vez en mucho tiempo. No me preocupaba mi vida, ya que siempre tenía mis defensas activas, y dudo que alguien en la ciudad fuera tan imprudente como para intentar algo así. Fue una decisión instantánea, tomada por las emociones, pero sentí que fue buena. Fui a la cocina, puse agua en una olla y la puse a fuego alto mientras la veía hervir. Abrí uno de los armarios que crujían y saqué un tazón de fideos ramen. Al mezclarlos, enseguida me llegó ese olor familiar a comida que hacía tiempo que no probaba. No esperé a que se enfriara y me metí un bocado en la boca, sin sentir el dolor abrasador habitual al comer demasiado rápido, y solo una pizca de calor. Recordé cada evento de la semana pasada y el cambio radical que se produjo a partir de él. Aún no sabía por qué podía hacer lo que hago, pero resolvería el misterio con el tiempo. El mundo se había vuelto un lugar extraño en el momento en que empezaron a aparecer mazmorras, monstruos y cazadores. Nadie pensó que algo así fuera posible en el pasado, ni yo creía que lo que me sucedió fuera remotamente posible entonces. Nos adaptamos y sobrevivimos. Miré desde mi apartamento hacia las calles oscuras mientras me juraba a mí mismo que seguiría creciendo y, sin duda, sobreviviría. Noaosmont, ocupación, cazador. Vitalidad, 200 más 40. Enfocar. Fuerza, 200 más 60. Habilidades, F bola de fuego 100, F, curación 53, E armadura ártica 100, de llamas de tormento 100, de salvaguardia 38, de sentido del peligro 100, de piel áspera 44, de fuga 45, C esfera de protección del arcanista 100, C camuflaje 91, C aura de celeridad 88, C runa explosiva 95, C esencia vital 89, C penetración aumentada 85, C regeneración 38, C torbellino 54, C castigo 68, C gracia 42, C precisión 42, C inflexible 42, C lafilar 19,
C. Grito de guerra 19, C. Represalia 19, C. Furia real 19. C. Tácticas militares 19, C. Impredecible 19, C. Daño elemental 19, B. Fuerza del gigante 43, B. Sigilo 17. Equipo 3X Anillo de almacenamiento C, Botas de fuego C, Armadura ígnea C, Yelmo de fuego C. Fin del volumen 1. Capítulo 25, Ciudad Estrella. A la mañana siguiente, iba en la parte trasera de un sedán negro, observando los coches pasar a toda velocidad por una larga carretera. Al salir de las calles de la ciudad de Outer Bank X, tuvimos que pasar por el único puesto de control para quienes salían de la ciudad. El puesto de control estaba cerca de la entrada a un viejo puente, el único camino que conducía a las ciudades del centro. A izquierda y derecha del puesto de control se extendía un muro que rodeaba toda la ciudad. Eran principalmente cazadores o personas muy influyentes quienes podían desplazarse por el imperio. De hecho, ambos títulos eran intercambiables, ya que ninguna persona influyente decidió no despertar. El conductor mostró brillantes credenciales militares a los guardias cazadores que esperaban y pronto nos alejamos de la ciudad. Cruzamos el puente cuando miré hacia atrás por última vez y vi la ciudad rodeada por una muralla, sin saber si algún día regresaría. El paisaje a nuestro alrededor cambió rápidamente a edificios y arquitecturas destruidas, al ver puestos de guardia cada decenas de kilómetros. No podía imaginarme el trabajo de esta gente que permaneció en los baldíos durante días, cambiando de turnos solo cuando alguien venía a relevarlos. Los baldíos eran tierras vacías y destruidas donde nadie vivía. Solo se encontraban cucarachas, ratas o animales mutantes lo suficientemente hambrientos como para atacar cualquier cosa. Los únicos que asumían el puesto de guardia a lo largo de estos largos caminos que partían de las ciudades eran personas sin recursos y a quienes el gobierno les ofrecía una rama de olivo. Los contrataron para trabajar para ellos después de que les proporcionaron los recursos para despertar y tuvieron que cumplir el contrato. Durante un tiempo específico. Me entristecía pensar en la gente que no tenía otra opción que recurrir a este tipo de trabajo. Condujimos por los baldíos sin complicaciones, pasando por otras ciudades amuralladas a lo largo del día. El camino se fue haciendo cada vez más limpio a medida que nos adentrábamos en el interior y vimos puestos de guardia con mayor frecuencia, dejando atrás los distópicos baldíos y descubriendo algunos árboles verdes. La vegetación seguía aumentando con el paso de las horas y pronto nos acercábamos a una enorme ciudad amurallada a lo lejos. Esta ciudad estaba rodeada por una muralla ligeramente más alta, con enormes convoys de camiones militares entrando y saliendo. Definitivamente era mucho más bullicioso que las ciudades que he visto de camino. Pudimos entrar después de que el conductor le mostrara sus papeles al guardia en la cara con enfado, ya que el proceso fue mucho más minucioso esta vez. El interior de la ciudad estaba lleno de luces. Nos había llevado todo el día llegar hasta aquí, y después del tiempo que nos llevó cruzar las puertas, ya había anochecido. Pude ver cómo la ciudad cobraba vida con innumerables luces que iluminaban la noche. Habíamos llegado a Star City. Las calles estaban impecables, con enormes edificios que apuntaban al cielo a nuestro alrededor. Era un marcado contraste con las tierras destruidas que habíamos pasado esta mañana, como si estuviéramos en un mundo completamente diferente. Multitudes de personas con rostros definitivamente más felices que los que yo estaba acostumbrado a recorrer con ajetreo. Observé la belleza de la ciudad como si regresara a una época en la que no habían aparecido mazmorras, como si hubiera viajado en el tiempo a la bulliciosa metrópolis que conocía. El paisaje cambiaba constantemente a medida que nos adentrábamos. Había contado varios monolitos azules hasta el momento, y había visto algunas mazmorras de rango F e I debido a su tamaño. Pude ver monolitos azules de tamaño similar al del castillo de Solael después de pasar otro punto de control para adentrarnos en la ciudad, contando más de 5 con el paso del tiempo. La gran ciudad continuó mientras pasábamos por caminos con cazadores vestidos con trajes militares patrullando, llegando a un enorme complejo que tenía un monolito considerable con un tono naranja claro brillando a su alrededor. Este monolito era casi el doble de grande que uno de rango C, y su presión me dejaba sin aliento. Salí del coche y respiré el aire de la ciudad, sintiéndolo mucho más fresco de lo que estaba acostumbrado. El conductor nos guió al entrar al enorme complejo, repleto de actividad, con un escáner de su identificación. El complejo militar estaba rodeado de una variedad de edificios llamativos, con un montón de vehículos blindados entrando y saliendo.
Llegamos al edificio más alto y entramos. Me encontré esperando unos minutos sentada en un sofá muy cómodo antes de que saliera un hombre imponente. Tenía una larga cicatriz en la mandíbula y su rostro bronceado brillaba en la habitación iluminada. Una voz potente brotó de su rostro sonriente. Señor Osmond, me alegré mucho de que pudiera venir. La voz áspera se oyó con claridad mientras observaba al hombre frente a mí, notando que era muy diferente a la gente con la que he tenido contacto. Le devolví la sonrisa y le dije, es justo que venga por algo tan importante como esto. La conversación transcurrió bien después de esto, ya que el hombre se presentó. Era el vicealmirante Magnar, lo que me valió mi simpatía, ya que lo primero que mencionó después de su nombre fue que quería venir a verme personalmente en cuanto llegara. Sé que deben estar cansados del viaje, así que las formalidades pueden esperar hasta mañana. El comandante Cahill los acompañará a su zona de descanso, donde les proporcionaremos comida y entretenimiento. El vicealmirante terminó su presentación y se fue mientras yo empezaba a pensar en sus palabras. ¿Entretenimiento? Comandante Cahill me acompañó y caminamos hasta las habitaciones mientras pensaba en cómo planeaba vivir en esta ciudad. Lo primero que tenía en mente era descubrir qué gran amenaza se aproximaba rápidamente, y lo segundo, mi capacidad para superar en solitario ese enorme monolito de mazmorra cerca de este complejo. Ya estoy asumiendo que la primera vez que me sumerja estaré acompañado por un equipo, lo cual es una forma segura de jugarlo ya que actualmente no tengo idea sobre el aumento de dificultad del rango CALB. Después de que terminemos la primera inmersión, tomaré mi decisión entonces. Nos cruzamos con algunas caras serias y me dieron una tarjeta de identificación azul lisa que solo tenía una letra B dorada. Cahill mencionó que esta tarjeta permitía el acceso a la mayoría de las instalaciones y también a la sala de enfrente. Le agradecí que me acompañara, me saludó y se fue. Escaneé la tarjeta de acceso y abrí la puerta, esperando ver las habitaciones de los cazadores de rango B proporcionadas por el gobierno. La habitación era ligeramente más grande que las grandes habitaciones de la residencia prístina, y su aspecto era aún más lujoso. Sobre la mesa había una amplia variedad de alimentos y junto a ella una cama enorme, donde una mujer de figura escultural lucía una radiante sonrisa. Ah, sí. Capítulo 26, la amenaza inminente. 26 La amenaza inminente. Así que, anoche fue diferente, como mínimo, ya que dormí más tarde de lo habitual. La comida y todo lo demás me vino de maravilla, distrayéndome de los muchos pensamientos que me daban vueltas en la cabeza. La resistencia de un cazador no era para reírse. Salí de la habitación temprano por la mañana para recorrer las habitaciones y observar el complejo un poco más. Aunque era tan temprano, ya había mucha actividad con gente y camiones circulando. Disfruté del aire fresco de la mañana y miré hacia el enorme monolito a lo lejos, con ganas de acercarme y probar suerte, pero me tranquilicé y volví a las habitaciones. Alguien gritó mi nombre rápidamente, era el comandante Cahill, que decía que el vicealmirante me buscaba. Le hice un gesto para que me guiara y me llevaron a una oficina llena de carpetas y papeles. Disculpe el desorden, por favor tome asiento. El imponente vicealmirante tenía su habitual aire de confianza mientras me sentaba frente a él. No perdí el tiempo y pregunté lo que me preocupaba. Magnar se detuvo un segundo antes de sacar una carpeta roja y colocar varias fotos sobre la mesa. Estas son fotografías aéreas de los baldíos, a bastante distancia del imperio. Fueron tomadas en un lapso de varias semanas. Las imágenes mostraban una aterradora visión de innumerables pequeños puntos oscuros y una gran masa que se distinguía claramente en medio de todo. Esta gran masa estaba cubierta por una concha de obsidiana estampada que la cubría por completo, de la que solo sobresalía una gran cabeza con cuernos puntiagudos. Las imágenes me impactaron porque probablemente eran incluso más grandes de lo que aparentaban. El resto de las imágenes mostraban una escena similar, lo que me hizo animar al general a continuar, ya que aún no lo entendía todo. Estas fotos se tomaron en un lugar diferente cada vez. Son conmovedoras. El vicealmirante tenía una expresión fría al mirar las fotos y dijo esto. Mi mente se movía para seguir el ritmo mientras asimilaba todo esto y le pregunté, ¿cuánto tiempo tenemos? Magnar me miró con expresión difícil antes de suspirar, ese es el problema, no lo sabemos. Podría ser en unas semanas o un mes, pero no podemos rastrearlos correctamente debido a su imprevisibilidad. ¿Unas semanas? ¿Quizás un mes? Uf,
Suspiré aliviado al oírlo y me reí a carcajadas, sobresaltando al hombre que tenía delante. Lo miré y le dije, si son unas semanas, tenemos tiempo de sobra para prepararnos. Me conocía, y por eso dije esto. Apenas una semana después de despertar, ya estaba en condiciones de escuchar información que muchos desconocían. Si me dieran 1 o 2 semanas más, confiaba en volverme mucho más fuerte que ahora. La pregunta es, ¿cuánta fuerza será suficiente para enfrentarse a la enorme bestia y a todo lo que traía consigo? Le pregunté al vicealmirante si tenían confianza en hacer retroceder a estos monstruos y su respuesta fue poco favorable, adoptando una expresión sombría con un dejo de ira. Pasó los 2 minutos siguientes despotricando sobre cómo no estaban completamente preparados, pero los altos mandos aún dudaban en implementar medidas para prepararse para lo que se avecinaba. Las ciudades en la periferia exterior del imperio debían iniciar pronto el proceso de migración, o el ejército debía reforzar e instaurar sus principales defensas más allá de ellas y prepararse para la lucha que se avecinaba. De lo contrario, una enorme cantidad de personas serían sacrificadas en vano. Escucho esto mientras mi mente regresa a todas las ciudades por las que pasé al venir aquí, y a una de las ciudades más alejadas del imperio, Outer Bank X. Mi mirada se volvió fría al volver a mirar al vicealmirante. Él vio mis ojos y dijo, ya he reunido a la gente pertinente. Aunque todavía hay cierta resistencia, ya hemos comenzado el proceso de traslado de suministros y equipo a las primeras líneas de defensa en los perímetros exteriores. Continuó cuando vio que mi mirada se calmaba. Si bien este será un proceso continuo para fortalecer nuestras defensas en la frontera, también necesitamos que los cazadores nos ayuden a adentrarnos en las mazmorras y a extraer la mayor cantidad de recursos posible. Núcleos, objetos, libros de habilidades, todos irán destinados a los soldados despertados que darán sus vidas para luchar en el frente. Terminó con una expresión triste al mencionar a las personas que serían la primera línea de contacto entre nosotros y los monstruos. Pensé en todo esto y les pregunté cómo estaban las cosas actualmente. Tenemos 3 equipos de 6 cazadores de rango B que se alternan como un reloj. Para completar la mazmorra de rango B, Mangle Swamp. Los 3 equipos pueden completar la mazmorra 3 veces al día y descansar entre ellas. Otros equipos similares actúan de la misma manera en ciudades cercanas, pero no sabemos si será suficiente. Me miró mientras decía lo siguiente. Ahí es donde entra gente como tú. No he conocido a ningún cazador de rango B que haya podido sumergirse solo en una mazmorra de rango C repetidamente, por lo que tu poder debería estar entre los más altos. Me encantaría tu cooperación para acelerar este proceso con uno de los equipos que tenemos limpiando, Mangrove Swamp. Dijo estas palabras con cuidado mientras observaba mi rostro. Lo pensé todo y el tiempo que posiblemente teníamos antes de asentir. ¿Cuándo se lanza el próximo equipo? Una expresión de alivio apareció en su rostro cuando me dijo que el siguiente equipo llegaría en 1 hora. Luego hablamos de cómo se repartían los recursos entre los equipos de cazadores que buceaban en Manglar. El ejército pagaba generosamente por todos los núcleos, objetos y habilidades que recibían, a la vez que cubrían todas sus necesidades. Si te alistabas como cazador en el ejército, obtenías un rango con aún más beneficios. Lo pensé todo y decidí seguir con el plan de visitar el Manglar, mientras buceaba con un equipo. A partir de ahí, decidiría cómo seguir adelante. La conversación con el vicealmirante terminó de forma feliz, pues me llevó a conocer personalmente al escuadrón de caza de rango B al que me uniría hoy. La mitad del grupo ya se había reunido y tuve la oportunidad de conocer a los primeros cazadores de rango B genuinos. Sus gestos eran superiores a los de otros cazadores y sus cuerpos parecían estar repletos de un poder que podía explotar en cualquier momento. Estos eran cazadores de rango B que podían llevar sus atributos hasta 250. Combinados con las habilidades correspondientes, eran una fuerza letal para contemplar. Los primeros 3 que conocí eran 2 berserkers, uno empuñaba una espada ancha igual de alta que él y el otro, espadas largas a ambos lados. La tercera era una mujer bajita de unos 1,25 m, y sorprendentemente era la caballero del equipo. El poder que emanaba no se correspondía en absoluto con su estatura, pues llevaba atado a la espalda un enorme escudo de torre, más grande que ella. Conocí a los 3 mientras el resto del equipo entraba. Todos eran relativamente educados, con un leve interés en sus ojos cuando hablábamos. La única diferencia era la mujer bajita llamada Lana Stone. Me miraba con ojos que brillaban con fuego,
mostrando mucho más interés que los demás. Los miembros restantes del equipo eran dos magos, un hombre y una mujer, vestidos con largas túnicas moradas y largos bastones que brillaban con elementos de hielo. El último era otro caballero, este con un escudo redondo dorado que le cubría la mitad del cuerpo y un mayal en la otra mano. Siguieron más presentaciones y a los 6 cazadores de rango B habituales que estaban a punto de sumergirse en el pantano de manglares, se les unió yo. Buenos días a todos, aquí está el capítulo de hoy, emoticono cara feliz. Capítulo 27, Manglares. 27, Manglares. No me gustó el manglar en cuanto nos trasladaron. Aparecimos en medio de un terreno fangoso donde podía sentir como mis pies se hundían un par de centímetros. A nuestro alrededor había enormes manglares que se elevaban hacia el cielo. El olor era espantoso. Según la información que me dieron los cazadores antes de nuestra llegada, esta tierra a la que nos trasladaron era la pequeña parcela más interna, rodeada por un pantano fangoso. Nuestros enemigos nos rodearían desde el anillo más interno del pantano. El pantano era especial porque tenía múltiples anillos. La primera oleada de enemigos a la que nos enfrentaríamos provendría del primer anillo, y en el momento en que todos esos enemigos fueran eliminados, la barrera entre el anillo más interno y el segundo, más ancho, se disiparía. En cuanto la barrera se disipaba, todos los monstruos del segundo anillo corrían hacia ti. Había 5 anillos en todo el pantano, y el quinto anillo liberaba al jefe. Esta mazmorra era realmente brutal. No me gustaba el entorno pegajoso y difícil de mover, pero no podía evitar pensar en las posibilidades de esta mazmorra con mis habilidades. Para evitar la aniquilación total de los escuadrones de caza, los cazadores designaron a uno de los monstruos a los que se enfrentaban con el título de princesa. Podían matar a todos los demás monstruos excepto a esta princesa, y debían protegerla a toda costa. De lo contrario, en el momento en que muriera, la segunda barrera se rompería y más enemigos se abalanzarían sobre ellos antes de que pudieran recuperar el aliento. Comprendí todo su sistema y pronto empecé a sentir que la tierra temblaba bajo mis pies. Se acercaban monstruos enormes. Lo primero que vi fue un caimán de 4 metros, con sus enormes fauces abiertas mientras se abalanzaba sobre nuestro grupo. Al instante lancé llamas del tormento, y lancé la gruesa columna de llamas hacia adelante como si fuera una lanza, directamente hacia las fauces abiertas. SSSSS. Se oyeron sonidos de carne quemándose, seguidos de un olor a quemado, mientras el interior del caimán era destruido por la columna de llamas giratoria. Agradecí que esta habilidad de rango D hubiera alcanzado el nivel 100 y siguiera siendo mejorada con habilidades de apoyo que le permitían derrotar a monstruos de rango B. Jaja, buen trabajo, novato, gritó Lana Stone, la pequeña tanque, que sostenía un escudo de torre el doble de grande que ella, mientras ella y el resto del grupo se movían para bloquear y atacar a los demás caimanes que se acercaban. Resistiré a la princesa, dijo el otro tanque con mayal y escudo dorado mientras su cuerpo brillaba con un azul intenso y resistía las embestidas de otros caimanes. El berserker con la espada ancha sostuvo su espada, ahora envuelta en llamas, y asestó un golpe al cuello de otro, haciendo un corte limpio y preciso, como si su armadura escamosa no ofreciera resistencia. El otro berserker con 2 espadas atacó y desató una enorme luz de espada en forma de cruz que avanzó para masacrar a otro grupo de caimanes. Los 2 magos no se quedaron atrás, pues ya habían lanzado sus hechizos. El área frente a ellos se congeló rápidamente y congeló a todos los caimanes que se acercaban, momento en el que los berserkers entraron y los destrozaron con un golpe de espada. Los magos se retiraron tras Lana antes de continuar lanzando otros hechizos. Me gustó su trabajo en equipo y comencé a moverme seriamente yo mismo. 10 espadas doradas aparecieron en el aire y se precipitaron hacia cada uno de los caimanes restantes además de la princesa, perforando sus duras escamas secas y clavándolos al suelo. Hice esto repetidamente unas cuantas veces, derribando decenas de caimanes antes de que el escuadrón de caza me mirara con sorpresa después de presenciar el poder mejorado de Smite, y gritaran palabras de aliento poco después mientras iban a reforzar al caballero con el escudo dorado para contener a la princesa. Novato, sabía que sentía algo especial por ti. No te contengas, dijo Lana mientras se acercaba a ayudar a contener al único caimán que quedaba. Su pequeño cuerpo movía con fuerza el gran escudo de la torre como si no pesara nada.
Los dos caballeros rotaron para contener a la princesa hasta que, transcurridos 10 minutos, cuando todos habían recuperado la mayor parte de sus energías, una espada envuelta en llamas terminó con su vida. Se escuchó un sonido como si una burbuja hubiera estallado, antes de que se oyeran más temblores mientras más caimanes se abalanzaban sobre ella. Los miembros del escuadrón siempre se mantuvieron en una formación muy unida, con los magos y yo en el centro, y los caballeros y berserkers en el exterior. Incluso rodeados por decenas de caimanes, los mantuvieron a raya con éxito. Estuve lanzando, Smite. Después de cada minuto después, eliminando a la mayoría de los caimanes sin dominarlos por completo y haciendo que el tanque pequeño me lanzara miradas aún más ardientes. La elegida, princesa, de esta ronda se mantuvo con vida durante 20 minutos antes de que todos estuvieran listos para volver a empezar. Repetimos este proceso hasta que se liberaron la tercera y la cuarta barrera. La emoción me invadió al ver a estos poderosos cazadores de rango B lanzar habilidades con un poder similar al mío. La liberación de la cuarta barrera solo se realizó después de que una princesa hubiera estado inmovilizada durante media hora. El escuadrón de cazadores recuperó su fuerza al máximo antes de que todas sus miradas se centraran en el mago. Parecieron llegar a un acuerdo al asentir y decirme que no me alejara de ellos bajo ninguna circunstancia mientras empezábamos a despejar la siguiente oleada. Asentí con curiosidad mientras esperaba a ver qué sorpresa nos darían mientras observaba a más de 100 caimanes enormes abriéndose paso desesperadamente hacia nosotros. El mago alzó su bastón, protegido en un círculo, y lo apuntó hacia los monstruos que se acercaban. Pasaron 30 segundos sin que ocurriera nada, y entonces el calor comenzó a aumentar rápidamente a nuestro alrededor. Me sorprendí cuando miré hacia arriba y vi bolas de magma espeso lloviendo del cielo y dirigiéndose hacia los grandes grupos de caimanes que se dirigían hacia allí. ¡Boom! Se oían sonidos como si las bombas explotaran constantemente cada vez que las grandes bolas de magma caían y quemaban todo a su alrededor, convirtiendo a cualquiera que estuviera cerca en picadillo. Más de la mitad de los caimanes fueron aniquilados con este único ataque. Mis ojos brillaron al ver al mago jadeante que había caído al suelo. ¿Ese tipo de habilidad? Quería una. Mi corazón latía con fuerza mientras repasaba la escena de la lluvia de bolas de magma de antes. Esta habilidad, la quería con locura. Si pudiera conseguir una habilidad como esta, con mis habilidades, me imaginaba cómo podría eliminar fácilmente grandes grupos de monstruos en segundos. Estaba soñando despierto porque alguien tuvo que gritar para que volviera a prestar atención a los monstruos. Vamos, novato, no te quedes ahí boquiabierto y vamos a encargarnos de las bestias que quedan. El tanque miniatura reía a carcajadas mientras avanzaba para bloquear la oleada restante que nos había alcanzado. Chasqué la lengua mientras recuperaba la concentración y lancé, castigo, una vez más. Afeité a la mayoría de los cocodrilos restantes lanzando las 10 espadas doradas cada 30 segundos. Con los dos berserkers masacrando con sus espadas, pronto solo quedó una princesa. En cuanto mataran a este caimán, un titán inimaginablemente grande vendría por nosotros. Tenía curiosidad por ver cómo solían lidiar con este jefe si su mago había decidido lanzar una habilidad tan poderosa justo antes para evitar verse rodeado por cientos de caimanes. ¿Qué cazador les daría otra sorpresa ahora? Hola a todos, una sorpresa extra después de esto porque ayer pude dedicarle más tiempo. Capítulo 28, Manglares 2. 28, Manglares 2. Estaba esperando con expectación otra sorpresa de estos auténticos cazadores de rango B. Uno mostró una habilidad extremadamente poderosa que eliminó a decenas de monstruos de rango B en un abrir y cerrar de ojos, aunque parecía ser a costa de todas sus reservas de maná. Los caballeros continuaron defendiéndose sólidamente incluso cuando tenían decenas de monstruos rodeándolos, sin dejar nunca que ninguno pasara a los miembros de su escuadrón. No esperaría mucho para ver al jefe, pues pasó media hora rápidamente y la última princesa fue asesinada. Esperaba oír los furiosos temblores de un enorme titán atravesando el pantano, pero en lugar de eso, sentí que todo el pantano se sacudía una vez y todo se quedaba en silencio después. Volvió a temblar unos segundos después. ¿Eran solo sus pasos? Me quedé atónito al sentir los temblores que recorrían las turbias aguas. El titán se dirigía lentamente hacia nosotros, con pasos pausados. Esto era algo que infundiría miedo en los corazones de los cazadores, pero al observar a estos veteranos que se habían adentrado en esta mazmorra varias veces, tenían expresiones de determinación mientras esperaban al jefe.
El berserker que sostenía la enorme espada me habló: sigue lanzando tus espadas doradas para distraerlo cuando comience la pelea. Si logras apuntarle a los ojos, reducirá su poder de combate incluso si aún puede sentirnos. Asentí y me preparé para enfrentarme a la enorme bestia en el horizonte. Sentí como si una gran montaña se acercara gradualmente a medida que la bestia se acercaba. Sus escamas brillaban con un verde oscuro y sus ojos emitían una luz aterradora. Nos miró a lo lejos mientras sus enormes fauces se abrían y emitía un sonido sobrenatural. ¡Oh! El sonido era áspero, pues la boca del enorme caimán mostraba filas y filas de dientes afilados y relucientes. Su mandíbula superior era mucho más ancha que la inferior, lo que ocultaba completamente sus dientes al cerrarla de golpe. Pero ahora que estaba abierta, el espectáculo era horrible. El hombre con la espada llameante continuó con sus instrucciones: dispérsense. Caballeros, manténganse ocupados y no se dejen comer. Los dos caballeros asintieron, ya que no era la primera vez, y se colocaron a izquierda y derecha del caimán. Las llamas de la espada que sostenía el berserker comenzaron a danzar salvajemente antes de explotar y cubrir todo el cuerpo del cazador. Me sobresalté ante esta habilidad, pues el hombre frente a mí tenía el cuerpo envuelto en llamas. Soltó un aullido mientras se lanzaba al ataque para enfrentarse al titán. Una luz cegadora inundó el cuerpo del berserker, que salió despedido hacia atrás como una enorme bola de fuego. 10 espadas doradas aparecieron rápidamente, y la mitad de ellas se dirigieron hacia cada ojo en línea. Rect. Un sonido de dolor resonó cuando los ojos del enorme caimán se rompieron y comenzó a salir pus. El berserker de doble filo aprovechó la oportunidad para lanzar 2 grandes espadas de luz que impactaron en el lado derecho del caimán, hiriéndolo gravemente. No se quedó quieto, se giró hacia un lado y, de repente, una cola escamosa del doble de nuestro tamaño brillaba con una luz verde mientras se dirigía zumbando hacia nosotros. Los 2 caballeros gritaron mientras sus cuerpos brillaban y escudos transparentes de luz aparecieron frente a ambos cuando la cola golpeó. Auge. La tierra tembló por el impacto, pero los caballeros se mantuvieron firmes y el ataque fue detenido. Manteniendo el impulso, un berserker en llamas se abalanzó una vez más, girando en el aire mientras lanzaba constantemente espadas de fuego que impactaban en la cabeza del caimán. Lancé castigo de nuevo y apunté las 10 espadas hacia sus fauces abiertas mientras aullaba de dolor, desgarrando la suave piel interior. La maga que permaneció en silencio todo este tiempo finalmente actuó. Su bastón reluciente apuntó hacia adelante mientras un carámbano del tamaño de un coche descendía y perforaba la cabeza ya destrozada del titán, interrumpiendo sus gritos mientras la sangre y la materia encefálica salpicaban por todas partes. Me hervía la sangre al ver todas estas fantásticas habilidades y estaba deseando empezar a acumular habilidades de mayor rango. Miré el cadáver del titán desfigurado y me prometí completar esta mazmorra al menos 10 veces en los próximos días para ver qué habilidades de rango B aparecían, y por supuesto, la rara posibilidad de que apareciera una habilidad de rango A. Los miembros del escuadrón de caza vitoreaban al finalizar la incursión cuando apareció un cristal verde. Lana se acercó a mí y me dijo: bien hecho, novato. Con tus espadas pudimos terminar nuestra incursión en tiempo récord. Nuestras ganancias están a punto de aumentar. El resto de los miembros se rieron mientras se reunían y revisaban si alguien estaba herido. El mago que había lanzado la asombrosa habilidad donde bolas de magma caían del cielo se puso de pie de nuevo mientras recogían el botín y se preparaban para salir de la mazmorra. Miré a mi alrededor, la multitud de cadáveres de caimanes, y el aún más grande que había a un lado. Sabía que podría completar esta mazmorra si entraba solo, pero me llevaría mucho tiempo acabar con cientos de caimanes y esta enorme bestia, y me encantaba completar las mazmorras lo más rápido posible. Mi habilidad ofensiva de mayor rango era C, y sentía que necesitaba una habilidad de alto daño de rango B, similar a la de estos cazadores, para una partida de jefes aún más fluida. La cara de un hombre cincelado apareció en mi mente mientras pensaba en qué hacer a continuación. Tras recoger los núcleos y un objeto que habíamos caído, pusimos nuestras manos en el cristal verde y fuimos trasladados al mundo exterior una vez más. Los oficiales que hacían guardia cerca del monolito se sorprendieron y miraron sus relojes cuando salimos. La mazmorra se completó en menos de 3 horas esta vez gracias a mi adición. Anoté la información de contacto de los cazadores de rango B cuando me invitaron a celebrar con ellos. Lo pensé al recordar que hacía tiempo que no me relacionaba con nadie, quizá esto sería una buena idea. La mazmorra no se iba a ninguna parte,
y unas horas explorando nuevos lugares no vendrían mal. Les dije que los alcanzaría, ya que tenía algo que hacer en ese momento, y me dirigí a la oficina del vicealmirante. Tras sortear los numerosos controles de seguridad, volví a la oficina llena de montones de papeles. Magnar miró un reloj antiguo en la pared antes de sonreírme y decir, supongo que todo salió bien. Mucho, y me encantaría seguir ayudando, pero primero voy a necesitar un favor tuyo. Los ojos del hombre se animaron al escuchar mis palabras. Esta vez, quería explorar las habilidades ofensivas de rango B que poseían los militares y que podía aprender para que mi recorrido por la mazmorra fuera aún más fluido. Incluso si era lo suficientemente bueno para superarla ahora, estar aún más preparado no era un problema. Podría haber saltado a la mazmorra y haber pasado algún tiempo despejándola para obtener habilidades de rango B, pero las recompensas eran aleatorias, por lo que nunca sabría cuánto tiempo estaría buceando antes de que apareciera una habilidad que realmente quería usar. Las habilidades de menor rango también estaban perdiendo rápidamente su efectividad, ya que el rango F, bola de fuego, no dañaba las escamas de los monstruos de rango B y no se usaba ni una sola vez durante toda la inmersión en la mazmorra. ¿Solo una habilidad de rango B? Puedo hacer algo así, déjame llamar a alguien. Le hice un gesto con la cabeza y esperé a un lado. Un minuto después, una mujer vestida de traje entró en la sala y saludó al vicealmirante. Jefe, aquí está el documento que quería. Magnar asintió mientras agarraba el libro grueso y me lo entregaba. Este es el inventario de todas las habilidades de rango B que aún no se han distribuido. Dinos cuál te gusta y la sacaremos del almacén. Magnar miró al cazador frente a él que estaba mirando atentamente el inventario de libros de habilidades y sonrió ante el logro de reclutar a otro excelente cazador. Al ver que casi había reducido a la mitad la incursión en la mazmorra, su ayuda seguiría aportando aún más recursos en las próximas semanas. Solo esperaba que la incorporación de este cazador, junto con todo lo demás que intentaban hacer, les diera la fuerza suficiente para enfrentarse a lo que se avecinaba. Lo que realmente necesitaban eran más cazadores de rango A, pero no podían cultivarlos tan rápido. También miraba con buenos ojos al cazador que tenía delante como otro candidato, ya que su poder se había disparado la semana pasada, tal vez todavía había más sorpresas de él. Gracias a todos una vez más por su continuo apoyo. Emoticono cara feliz. Capítulo 29, El Coliseo. 29 El Coliseo. El libro contenía una lista de muchas más habilidades de las que esperaba, lo que me hizo pasar un tiempo decidiendo mi primera habilidad ofensiva de rango B. Una habilidad desastrosa me llamó la atención por su alto potencial de daño y el hecho de que encajaría extremadamente bien con los enormes grupos de caimanes del pantano de manglares, que se abalanzarían sobre mí una vez que entrara solo. Le hice saber al vicealmirante mi selección y pasé unos minutos hablando mientras el asistente salía, regresando 10 minutos después con una maleta que contenía un libro grueso. Recibí la maleta y absorbí la habilidad, Tornado Miniatura, durante 10 segundos, desata una columna giratoria de vientos afilados que siguen tus órdenes. La habilidad apareció en mi panel sin problemas y estaba ansioso por usarla tanto como pudiera cuando cientos de caimanes me atacaron desde todos lados. Le di las gracias al vicealmirante y salí de la oficina. La tanqueta Lana Stone ya me había enviado la dirección a mi teléfono para reunirme con ellos. Me permitiré un poco de socialización antes de volver a mi solitario camino de diezmar mazmorras. Salí del sector militar y me llevaron al lugar. Las calles de Star City estaban llenas de energía y gente, lo que me hacía replantearme si la mitad del territorio se había convertido en un páramo desolado y si la gente seguía luchando por su vida. Siendo esta una de las principales ciudades defensivas del Imperio, hubo muy pocos incidentes de monstruos que causaran muertes y destrucción una vez que la situación se estabilizó. Por lo tanto, los habitantes no despertados admiraban a los cazadores que se adentraban en las mazmorras para protegerlos a diario y aspiraban a ser como ellos. El coche se acercó a una imponente estructura visible desde cualquier punto de la ciudad. Me quedé sin aliento al recordar vídeos de estructuras como estas en varios centros urbanos del Imperio. Los rostros emocionados de la gente entrando a toda prisa por las enormes puertas dobles y los gritos ya se oían desde allí. Este era el lugar donde los cazadores luchaban y competían por diversión. Este era el Coliseo. Le envié un mensaje a Lana para avisarle de mi presencia, y unos minutos después alguien se me acercó para guiarme entre las filas. El estruendo de abucheos y vítores ya resonaba por todo el enorme edificio a medida que entrábamos y nos acercábamos a espacios con menos gente.
El Coliseo se construyó de forma similar a los de las culturas antiguas, un enorme anfiteatro ovalado con miles de asientos. El escuadrón de caza tenía un espacio enorme para ellos solos cerca del suelo de la arena, en el centro, donde ya había cazadores luchando. Me uní a ellos y observé la partida en curso, que parecía ser entre dos cazadores de rango C. Las peleas fueron brutales, y cuanto más sangrientas eran, más ovaciones lanzaba la multitud. Ya habían traído bebidas y comida, y empezamos a charlar cuando el tanque bajo se giró hacia mí y me gritó en los oídos por encima de los fuertes vítores. Podríamos tener la suerte de ver un espectáculo increíble en unos minutos. Al parecer Lightning Han está aburrido una vez más y está anunciando una competencia pronto. Escuché sus palabras mientras recordaba quién era Mano Relámpago. Era uno de los pocos cazadores de rango A conocidos del Imperio, no sabía que estuviera en Ciudad Estrella. ¿Qué estaba a punto de hacer alguien tan fuerte como él? La pelea entre los dos cazadores de rango C estaba llegando a su fin poco a poco, mientras el mago se quedaba sin maná y el berserker lo estaba destrozando. La multitud gritaba como poseída cuando se oyó un sonido metálico y la pelea terminó. Los aplausos alcanzaron un tono aún más alto cuando el partido terminó y un hombre corpulento con su cuerpo crepitando por los rayos apareció en las 4 pantallas gigantes en el medio del Coliseo. Estaba parado en una sección cerca de nosotros, rodeado de mujeres bonitas. Cuando agarró un micrófono y su voz retumbante se pudo escuchar en todo momento. «Hola ciudadanos de Star City». La fuerte voz resonó como un relámpago y los vítores de los espectadores alcanzaron un tono febril. Hoy nos espera un gran espectáculo, ya que voy a ofrecer un premio al que ningún cazador podrá decir que no. Mano Relámpago alzó la mano al tiempo que un grueso libro aparecía entre sus dedos. Este, mis queridos ciudadanos, es el libro de habilidad de rango A, vuelo. La multitud guardó silencio por un segundo antes de que resonaran vítores aún más fuertes. Mi mente recibió una sacudida al mirar al hombre en la pantalla y el reluciente libro de habilidades que sostenía. Los miembros del escuadrón de caza se levantaron de sus asientos mientras expresiones serias aparecieron en sus rostros. El hombre cuyo cuerpo tenía zarcillos de relámpagos bailando sobre él continuó. Solo por hoy, en los próximos 30 minutos, el ganador de una pelea todos contra todos se llevará a este chico malo a casa. Los gritos seguían aumentando a medida que los cazadores de todos los estadios se alzaban con rostros codiciosos. Esta era una habilidad de rango A, algo que rara vez se encontraba en las mazmorras de rango B, y que solo surgía de las mazmorras en las que muy pocos cazadores podían adentrarse. Este era el sueño de muchos cazadores. Incluso yo esperaba tener algo así en mis manos. Vuelo, algo que literalmente te permitirá, bueno, volar. Ahora, todos los cazadores que quieran participar, salten al ring. En cuanto terminó de hablar, varios cazadores comenzaron a saltar de sus asientos a la enorme arena circular en el centro del Coliseo. Los cazadores ansiaban habilidades, pero eran lo suficientemente inteligentes como para no perder la vida. La mayoría de los que saltaron eran cazadores de rango C y algunos de rango B. Los miembros del escuadrón de caza se miran entre sí antes de que el tanque pequeño diga, jaja, dejemos nuestras restricciones a un lado y veamos quién tiene la suerte de que este pastel caiga del cielo. Los demás asintieron y también saltaron para unirse a los cazadores en el suelo. Observé la multitud de cazadores que llenaban la arena y me levanté. Ya estaba medio lleno de cazadores que arriesgaban sus vidas. Lo vi y salté con un suspiro. No podía quedarme sentado en algo así. Las habilidades de rango A eran tan escasas que conseguir otra habilidad como esta sería casi imposible a menos que farmearas la mazmorra de alto rango decenas o cientos de veces. Incluso ahora me preguntaba por qué este cazador de rango A la regalaba por capricho. Continuó hablando mientras los cazadores seguían llenando la arena. Las reglas para el todos contra todos son simples, el último hombre en pie gana. La multitud se había vuelto loca a medida que continuaba la preparación para la pelea, con la gente de pie gritando histéricamente como si fueran ellos los que recibirían el premio. Pasaron unos minutos sin que otros cazadores saltaran al ring. Mano Relámpago observó la arena abarrotada y levantó el brazo. El silencio reinó en el enorme coliseo antes de que lo bajara y gritara comienza. Capítulo 30, libre para todos. La arena se llenó de gritos en cuanto comenzó la pelea, con explosiones de habilidades por todas partes. Los cazadores de rango C se eliminaban entre sí sin rechistar, con la mirada llena de codicia.
los cazadores de menor rango aquí eran aquellos cuya codicia había superado su sentido común, mientras que los cuerdos se quedaron en sus asientos para seguir observando el momento en que se dieron cuenta de que las personas que competían por esto serían en su mayoría de rango B. Observé el caos que se desplegaba frente a mí mientras sonreía y activaba sigilo y camuflaje. Desaparecí de la vista de los cazadores y observé la escena, completamente protegido con múltiples habilidades defensivas que repelían cualquier hechizo que se cruzara en mi camino. El público gritaba frenéticamente mientras presenciaba la sangrienta lucha, pidiendo más sangre cada vez que alguien caía. Los cazadores de rango B comenzaron a moverse gradualmente con toda su fuerza, con habilidades devastadoras que comenzaron a desplegarse. El escuadrón con el que me había adentrado en Mangle Swamp estaba muy separado, librando sus propias batallas, pero uno de los magos ya estaba inconsciente. En el centro de atención estaba un cazador que sostenía dos escudos redondos con el cuerpo bañado en luz dorada. Este caballero repelía todos los ataques y cazadores que se acercaban a él con ráfagas explosivas de luz blanca en cuanto se acercaban. Múltiples cazadores caían solo de él. En el otro lado, una mujer sostenía un arco que disparaba flechas incendiarias e hirió gravemente a los cazadores alcanzados. Observé todo esto mientras esquivaba a los cazadores que se acercaban y absorbía los ataques dispersos sin que nadie se diera cuenta. La sangrienta lucha continuó hasta que la mayoría de los cazadores de rango C fueron eliminados, dejando a 9 cazadores de rango B en el suelo de la arena, mirándose fijamente. Uno de ellos no pudo resistir más y lanzó un grito de guerra mientras corría hacia otro cazador más cercano. Se desató otra pelea, con el cazador que sostenía los dos escudos redondos repeliendo cualquier habilidad y atacando con ráfagas explosivas de luz blanca. Del escuadrón de caza que conocía, solo el berserker con la espada llameante seguía con vida, con todo el cuerpo envuelto en llamas una vez más mientras se enfrentaba a otros 2 cazadores él solo. El resto del equipo estaba inconsciente o herido. Encontré un lugar relativamente alejado de la arena, lejos de la pelea, donde había un montón de cazadores de rango C noqueados o con dificultades, y me senté mientras seguía observando la pelea. Mi objetivo era trabajar muy poco y derrotar al último cazador en pie, que debería estar exhausto para obtener fácilmente esta habilidad de rango A. La dura lucha continuó hasta que 2 cazadores se enfrentaron en la arena, el cazador, bañado por una luz dorada que sostenía 2 escudos, y el cazador, con un arco que disparaba llamas abrasadoras. Su enfrentamiento aumentaba la expectación entre el público mientras los vítores continuaban. Estaba deseando trabajar muy poco y ganar cuando sentí un cambio de aires. En lugar de dirigirse uno hacia el otro, 2 cazadores se dirigieron hacia mí al mismo tiempo. Bueno, mierda. Me levanté y me preparé para la pelea con anticipación, pues parecía que los cazadores habían descubierto mi sigilo y camuflaje. ¿Tenían alguna habilidad que les ayudara a detectarme o algo más? Bueno, de todos modos no importa. Una sonrisa radiante se dibujó en mi rostro al ver a la mujer tensar su arco y disparar múltiples flechas llameantes hacia mí, y el caballero brillante se abalanzó sobre mí. Al menos tendría la oportunidad de probar la fuerza destructiva de la habilidad recién adquirida contra 2 cazadores de rango B que parecen estar en la cima de este rango. Tornado miniatura, fue lanzado por primera vez. Una masa de vientos afilados apareció frente a mí, dispersando las flechas de fuego que se dirigían hacia mí e hizo retroceder al caballero resplandeciente. Sentí como los vientos mecían mi cabello oscuro mientras ordenaba la habilidad para dirigirme hacia el cazador más cercano. ¿El cuerpo del caballero resplandeciente se expandió? Vaya, su cuerpo se expandió a medida que la luz cegadora que emanaba de él aumentaba, resistiendo los fuertes vientos hasta que la habilidad se desvaneció unos segundos después, ya que tenía una duración de 10 segundos. Su cuerpo recuperó su tamaño normal mientras respiraba con dificultad, aparentemente orgulloso de haber resistido el ataque. Solté una leve carcajada mientras sacudía la cabeza y lanzaba otro tornado miniatura. El rostro del caballero se puso pálido cuando vio a otro que venía directamente hacia él y usó los 2 escudos para tratar de resistir los vientos. Giratorios en vano, siendo lanzado con cortes por todo el cuerpo un segundo después. La cazadora que quedaba en el campo disparando flechas se había alejado un poco más de mí sin dejar de disparar. No le permití que se saliera con la suya y usé torbellino para acortar la distancia y lancé otro tornado miniatura hacia su posición. Los vientos que giraban rápidamente la derribaron, infligiendo graves daños a la armadura y la piel que se encontraba debajo, y la fuerza la arrojó contra las paredes de la arena.
Luego se hizo el silencio mientras me encontraba en un campo de cazadores que estaban inconscientes o llorando dolorosamente, y a algunos les faltaban algunas extremidades. ¡Bah! Los gritos de la multitud alcanzaron otro decibelio más alto cuando vieron el final de la pelea, y se pudo escuchar la voz retumbante del cazador de rango A. Jaja, bien, bien, bien. El hombre repitió las mismas palabras 3 veces antes de saltar desde el área donde se encontraba y caer hacia la arena como un rayo. Me miró de arriba abajo y rió una vez más antes de sacar un libro reluciente de su anillo de almacenamiento. Tranquilo pero cuidadoso, inteligente y también poderoso. Jaja, este libro de habilidades no te sirve de nada. Se suponía que iba a ser para el cazador de rango B con los mayores logros de la ciudad, pero soy impulsivo y creo en la oportunidad y la suerte. Esta es tu fortuna. El libro de habilidades, arrastrado por una fina capa de electricidad brillante, flotaba hacia mí. Me maravillaba la habilidad de un cazador de rango A mientras observaba a este hombre monstruoso frente a mí. Su cuerpo parecía un volcán a punto de entrar en erupción y destruir todo lo que se interpusiera en su camino. Sabía que aún no estaba listo para enfrentar a alguien así. Mis atributos apenas habían alcanzado el rango B gracias a algunas habilidades de apoyo, y necesitaba esforzarme mucho más si quería alcanzar a la gente en esta etapa antes de que todo se derrumbara. Gracias. Por la oportunidad agarré el libro de habilidades, absorbiéndolo en ese mismo momento sin perder un solo segundo mientras agradecía al hombre rodeado de rayos. Úsalo sabiamente y trata de alcanzar lugares más altos. Asintió mientras su cuerpo se elevaba del suelo sin esfuerzo, dejando atrás unas pocas palabras antes de dispararse a los cielos y desaparecer en un destello de luz. Apenas podía seguir la velocidad de ese rayo mientras se alejaba, lo que me emocionó aún más por regresar a mis solitarios caminos de buceo en mazmorras y ganar rápidamente ese nivel de fuerza.